Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos en una nueva edición de Aikuá. Vamos a aprender sobre algo muy importante que es el ahorro. Comenzamos. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es guardar una parte de nuestros ingresos para utilizarlos en el futuro. Independientemente del monto de nuestros ingresos, podemos ahorrar. Es una decisión personal. Existen varios tipos de formas de ahorrar. Por ejemplo, el ahorro puede ser guardado de manera formal en una financiera, un banco o una cooperativa. Este tipo de ahorro tiene varias ventajas, entre ellos que es seguro, se cuenta con un fondo de garantía de instituciones que regulan a estos bancos, financieras o cooperativas. Es así también que nos generan intereses y también nos permite obtener otro tipo de productos financieros. También existe el ahorro informal. En el caso del ahorro informal es guardar el dinero y también en especie podemos ahorrar. Guardar dinero en una alcancía o comprar algunas especies como por ejemplo ahorrarlo en cerdo, en ganado, en gallina. El ahorro es útil para tres cosas: para guardarlo para la vejez, para guardarlo para una emergencia, pero principalmente para cumplir una meta de ahorro. Entonces el día de hoy vamos a hablar también de lo que es un plan de ahorro. Un plan de ahorro es cuando me propongo alcanzar una meta que requiere una suma de dinero y me pongo a ahorrar. Vamos a ponernos el día de hoy una meta. En el caso, necesitamos, por esta situación en la que nos encontramos, ampliar nuestro negocio. Entonces, la meta sería la ampliación de nuestro negocio. ¿En cuánto tiempo quiero ampliar mi negocio? Puede ser una meta para el ahorro, puede ser de corto o largo plazo. En este caso vamos a ponernos una meta de un año de plazo. ¿Cuánto nos va a costar ampliar nuestro negocio? Según los cálculos, nos va a costar 5 millones de guaraníes. ¿Con qué recursos yo cuento para poder ampliar mi negocio? Principalmente cuento con un salario de 2.200.000 guaraníes, otros ingresos de 500.000 guaraníes. De todo esto, con lo que yo cuento, tengo o puedo ahorrar aproximadamente 500.000 guaraníes. Pero debo dejar una parte de mi ahorro para algún imprevisto. Entonces, de esos 500.000 guaraníes, yo voy a destinar 250.000 de mi ahorro. 250.000 mensual de mi ahorro voy a destinar para mi meta de ahorro, que sería la ampliación de mi negocio. Entonces, ahorrando 250.000 mensual, yo tendría un monto de 3 millones en el plazo de un año. Entonces, de mi ahorro, yo tendría 3 millones de guaraníes para poder emprender mi meta de ahorro, que sería la ampliación de mi negocio. ¿Y qué hago? Me falta un total de 2 millones de guaraníes. Eso vamos a ver en la siguiente cápsula. ¿Cómo puedo ahorrar? Primeramente tengo que tener clara mi meta, saber cuál es, en este caso la ampliación de mi negocio. Segundo, tengo que cuidar mis gastos, disminuir aquellos gastos que no son necesarios. Debo elegir en dónde ahorrar. Habíamos hablado que podemos ahorrar de manera formal y de manera informal. Y también averiguo opciones en los bancos, en las financieras y las cooperativas y decidir cuál es la que más me conviene. Siguiente, ahorrar es un hábito, no ahorrar solo lo que nos sobra, sino nosotros tenemos que tener como hábito, es una decisión consciente de la persona apartar una parte de nuestros ingresos para utilizarlo en el futuro. ¿En qué ocasiones? Utilizarlo en la vejez, utilizarlo en el caso de imprevistos o de emergencia, o para cumplir una meta o un sueño. Y lo principal, debo practicar la elaboración de mi plan de ahorro. Entonces, vamos a resumir qué hemos aprendido el día de hoy. Primeramente, el ahorro es guardar una parte de nuestros ingresos para utilizarlo en el futuro.
No es guardar lo que me sobra, porque el ahorro es un hábito y tengo que destinar una porción, no importa del monto con el que yo cuento, una porción de esos ingresos para poder usarlo en el futuro. Hay varias formas de ahorrar, entre ellas el ahorro formal e informal. El ahorro formal, que se da a través de instituciones como bancos, financieras o cooperativas, y el ahorro informal, que sería ya en especies o en alcancías. Es más fácil ahorrar cuando uno tiene una meta proyectada. Entonces, un plan de meta lo hacemos sabiendo cuál es nuestra meta, cuál es nuestro tiempo destinado para cumplir esa meta, cuál es el valor y cuáles son los recursos con los que cuento. El monto principal del ahorro para cumplir con esta meta. Es muy importante ahorrar, principalmente cuando existen imprevistos, y yo creo que hay situaciones que nos enseñan y nos están enseñando que el ahorro es muy importante. La literatura habla de un 30%, pero es importante que nosotros ahorremos principalmente no lo que nos sobra, sino lo que nosotros nos ponemos dentro de nuestro plan de ahorro. Les agradezco por haber estado el día de hoy con nosotros. En la próxima cápsula vamos a hablar de lo que es el crédito, cómo obtenerlo y cuáles son los beneficios. Muchas gracias.